Diseño de circuitos combinatorios y secuenciales neumáticos. Para la realización de la primera práctica de mando secuencial de tipo simétrico, monoestable y biestable, se necesitó la unidad de mantenimiento, cilindros neumáticos de doble efecto, válvulas 3.2 de accionamiento manual y de accionamiento por rodillo y el distribuidor de aire. Para este primer circuito fue necesario realizar su simulación en el programa de Festo de neumática, siendo este circuito de tipo intuitivo simétrico. Para este primer circuito fue necesario utilizar 4 válvulas 3.2 de accionamiento por rodillo y una de pulsador, 2 válvulas 5.2 biestables y 2 cilindros de doble efecto. El funcionamiento que tiene este primer circuito consta de ser un mando secuencial que al presionar la válvula del 3.2 de pulsador, deja pasar el aire por la válvula B0 que se encuentra abierta accionando el rodillo, lo que genera que la válvula biestable izquierda conmute y el actuador A salga, por lo que al llegar al final activa otro rodillo, el A1, que hace que el segundo actuador B salga, y al llegar al final de la carrera active B1, lo que hace que otra válvula accione otro rodillo que haga que regrese el primer actuador, o sea el izquierdo, que es el A, y el actuador B también regresa. Esta es la simulación del segundo circuito de esta primera práctica. Para este circuito se necesitaron 2 cilindros de doble efecto, 4 válvulas 4.2 monoestables, 2 válvulas selectoras, 4 válvulas 3.2 de accionamiento por rodillo y una válvula 3.2 de accionamiento por pulsador. La simulación de este circuito utilizaba 3.2 de accionamiento por rodillo normalmente abiertas, que pues en los componentes de laboratorio no existen dichas válvulas, por lo que se buscó la alternativa de encontrar una configuración de válvulas que cumplan la función de la primera simulación. El funcionamiento que tiene este circuito es el mismo que el que tiene la primera configuración, solo que aquí no se utilizan las válvulas 5.2 para accionar los actuadores de doble efecto, sino que se utilizan 4.2 monoestables, por lo que también es necesario crear un circuito realimentado. Y de ahí proviene el uso de las válvulas selectoras, teniendo la secuencia de que sale A y regresa, y cuando regresa A, B sale y regresa, terminando pues así el ciclo. Esto se puede ver a continuación en el video. Práctica 2. Método de rodillo abatible. Para este circuito, fue necesario una unidad de mantenimiento, cilindros de neumáticos de doble efecto, válvulas 3 de accionamiento manual, válvulas 3 de accionamiento por rodillo y rodillo abatible, y su distribuidor de aire. Para este circuito fue necesario utilizar 3 válvulas 3.2 de accionamiento por rodillo, una 3.2 de accionamiento por pulsador, 2 cilindros de doble efecto, una válvula 3.2 de accionamiento por rodillo abatible y 2 válvulas 5.2 biestables. Esta es la simulación del circuito. El funcionamiento de este circuito consta de que al presionar la válvula del pulsador, este deja pasar el aire, y a la vez la válvula B0, que se encuentra abierta, pasa el aire hacia la válvula biestable izquierda, lo que causa que la actuadora salga. Cuando llega al final de su carrera, activa el sensor de rodillo A1, lo que hace que el actuador regrese. Antes de llegar al final, toca el rodillo abatible A0, lo que genera un solo pulso porque lleva el rodillo abatible, y esto activa la salida del actuador B. Al llegar al final de carrera, se activa el rodillo B1, generando que el actuador B regrese, como se ve en el video. Se alcanza a apreciar que los actuadores salen algo lento, esto debido a que le pusimos unos reguladores de flujo.
Práctica 3. Mando de método con temporizadora o monoestable. Para este circuito, o para estos primeros circuitos, pues se necesita una unidad de mantenimiento, cilindros neumáticos de doble efecto, válvulas 3 de accionamiento manual por pulsador, distribuidor de aire, válvulas temporizadoras normalmente abiertas y válvulas 5-2 monoestables. Cabe aclarar que se hicieron dos configuraciones de un mismo circuito, una con la temporizadora normalmente abierta y otra con una monoestable. Se sabe que la temporizadora pues normalmente abierta dentro de ella lleva pues un regulador de flujo. Por esto se hicieron dos simulaciones de dos circuitos que cumplen con la misma función. Aquí se ve la simulación del primero, que lleva la temporizadora normalmente abierta. Para la realización de este circuito fue necesario utilizar dos cilindros de doble efecto, dos válvulas 5-2 biestables, 4 válvulas de accionamiento por rodillo y una de pulsador, o sea 3 de accionamiento por rodillo y una de pulsador, y una válvula temporizadora normalmente abierta. El funcionamiento de este circuito pues radica en que al abrir el paso del aire, el circuito automáticamente hace salir y regresar el actuador B, es el actuador de la derecha. Esto debido a que para ese actuador se tiene conectado una válvula temporizadora normalmente abierta, por lo que sale y hasta que pase el tiempo que se le estableció a esa válvula, regresa. Ahora, si al presionar el pulsador, el aire pasa por B0, haciendo que la biestable izquierda conmute y A0 deje de estar activada y salga el actuador izquierdo A. Al llegar al final de la carrera, activa A1 para el regreso. Al regresar, se vuelve a activar A0, lo que da paso al aire, y esto genera que el actuador B salga, y al llegar al final de la carrera activa B1, por lo que B1 se abre, y no es hasta que la válvula temporizadora normalmente abierta se cierra tras pasar el tiempo establecido, y ahora sí regresa el actuador B, como sucede al inicio cuando se abre el paso de alimentación y dándole fin pues al ciclo de este circuito. Para esta segunda configuración se sustituyó la temporizadora por una monoestable normalmente abierta, como se ve pues en la simulación. Prácticamente tienen el mismo funcionamiento, o sea el circuito hace la misma secuencia, pero los componentes son diferentes. Como mencioné anteriormente, este circuito pues tiene el mismo funcionamiento que con la válvula temporizadora normalmente abierta, solo que no presenta pues ese retardo a la desconexión que genera la reguladora de flujo que pues está dentro de la válvula temporizadora. En la configuración anterior, la conexión física se agregaron pues algunos reguladores de flujo para controlar la llegada del aire a ciertas válvulas y actuadores, ya que me parece estos no permitían que las válvulas conmutaran del todo bien y no generaban el movimiento, las salidas de los actuadores como debían ser. O sea, no alcanzaban a hacerlo, por lo que no se cumplía la secuencia. Práctica número 4. Mando de método de memoria. Para estos primeros circuitos pues fueron necesarios una unidad de mantenimiento, cilindros neumáticos de doble efecto, válvulas 3 de vías de accionamiento manual y de rodillo, y válvulas 5-2 biestables. Para este método fue necesario pues realizar su respectiva simulación en el programa de Festo, como se muestra en la imagen. Para la realización de este circuito fueron necesarios 3 válvulas 5 biestables, 4 válvulas 3-2 de accionamiento por rodillo y una válvula 3-2 de accionamiento por pulsador. Y el funcionamiento pues de este circuito consta de que al presionar la válvula con el pulsador, esta deja pasar el aire por B0, lo que causa la salida del actuador A. Al llegar al final de la carrera activa el sensor A1, lo que causa que el actuador A regrese y a su vez genera que la válvula biestable, en este caso la memoria,
Es una memoria que se encuentra conectada por una T, bueno, por dos T's, en la línea de trabajo de la válvula 3.2 de rodillo A1 y B1. Al regresar al actuador A, este deja pasar el aire por A0 que no está bloqueado por la memoria, ocasionando la salida del cilindro B, el cilindro de la izquierda. Y este, al terminar su carrera, activa B1, lo que hace que el actuador B regrese y que la memoria también regrese a su posición, a la posición que asumimos de inicio, dándole fin a la secuencia de este circuito. Práctica 5. Mando de método de cascada. Para este circuito pues se utilizaron unidad de mantenimiento, cilindros neumáticos de doble efecto, válvulas de 3.2 de accionamiento manual y de rodillo y válvulas 5.2 biestables. Se muestra la simulación del circuito que se recreó físicamente. La función que tiene este circuito es que mediante conexiones específicas por el método de cascada, la válvula con el pulsador se encuentra alimentada mediante las dos válvulas biestables que se ven en la simulación. Lo que sucede cuando se presiona el pulsador es que deja pasar el aire, dando lugar a la salida del actuador A. Cuando este actuador llega al final de su carrera, activa A1, lo que causa que esa válvula deje pasar el aire, ocasionando que mediante las válvulas AND se corte el suministro de aire de la línea la que estaba alimentado el pulsador, lo que abre el paso al aire hacia la válvula A0, por lo que regresa el cilindro A, el cilindro de la izquierda. Esta se abre dando salida al actuador B. Al llegar al final activa B1, lo que causa que la otra válvula biestable se active y pase a suministrar para el regreso de B, lo que a su vez hace que todo vuelva a la posición que se tenía asumida de las válvulas, dándole fin al ciclo de este circuito. Práctica 6. Mando de método de paso a paso. Para este circuito pues se utilizó la unidad de mantenimiento, cilindros neumáticos de doble efecto, válvula de 3.2 de accionamiento manual y de rodillo, válvula 5.2 biestable y válvula selectora. Este fue el circuito creado en el simulador para posteriormente recrearlo en físico. Mediante el método de paso a paso se logró realizar este circuito, cuya función consta de que al presionar el pulsador, como este ya está alimentado por el aire de la válvula biestable normalmente abierta, este hace que el actuador A salga, ocasionando que al llegar al final de la carrera, este active A1, lo que genera que en el segundo grupo haya aire y en la primera línea, en la línea 1, deje de haber aire y el actuador A regrese. Por lo que cuando el actuador A regresa, llega a su posición de inicio, active A0, lo que causará que B salga, haciendo que al llegar al final de la carrera B, active B1, lo que genera que con ayuda de las válvulas AND, genere que la válvula biestable que se encuentra conectada a la salida de esa AND permita el paso del aire hacia la línea 3, lo que genera que el actuador B regrese, ocasionando que B0 se active y con ayuda de la válvula AND ocasione que vuelva a haber aire en la línea 1, dando final a la secuencia y todo el circuito regresa a la posición inicial que se asume.